Eso te advierto al tiro. Acabo de ponerle récord. Oye, sí, ¿cómo va tú? Mira, lo, el envío, el anuncio del gobierno sobre las cajas gatilló, y la lluvia de antes de ayer gatilló lo que en mi concepción se transforma en todo esto se transforma en una crisis humanitaria. O sea, hasta el momento era una crisis de salud, que por supuesto sigue existiendo, no la quiero disminuir en nada, es una pandemia. Probablemente este fin de semana empiezan a colapsar los hospitales en Santiago, que estamos en 93, 94% de ocupación. Entonces, no quiero disminuir en nada lo de la salud, pero la gente empezó con el tema del hambre y las ollas comunes, la cantidad de iniciativas respecto de organizaciones, ollas comunes en las parroquias, son salvajes, son salvajes. Entonces, eh, se transformó en una crisis humanitaria, que además tiene la gravedad que no es como un terremoto, ¿no? Que un terremoto ocurre pero termina, entonces ya empieza el tiro el proceso. Aquí no sabes cómo va a venir. Entonces, toda esta cosa de que el gobierno lo hace mal o lo hace bien no corresponde, porque todo va cambiando. Entonces, mucho más importante que hacerlo bien o mal es tener agilidad, tener flexibilidad, tener adaptabilidad según lo que va ocurriendo, ¿sí? Mm. Tú, Entonces, Rodrigo, que me decís lo del terremoto, ¿tú pensás que esto, a diferencia de los terremotos, va a producir un daño como mucho más permanente? Hay algunos que dicen que vamos a retroceder muchos años. mucho más. Por nosotros, mira, la pobreza, yo hablo siempre de pobreza multidimensional porque eso es lo que yo trabajé durante 10 años. En las últimas dos CACEN, la de 2015 y de la 2017, no disminuyó. Ya no disminuyó con todo el crecimiento del país, o sea, se mantenía en 20%, o sea, uno de cada cinco chilenos era pobre en términos multidimensionales. Eh, Lamentablemente no se tomó la CACEN a fin del año pasado, porque hay que tomarla estacionalmente, ¿cierto? Siempre se tiene que tomar en el mismo periodo en el año, porque si no se producen diferencias estacionales. No se tomó por el estallido social, octubre, noviembre, diciembre y enero, y yo creo que este año tampoco se va a tomar. Entonces van a pasar 4 años sin CACEN, y va a ser difícil medirla. Pero tú tienes la gente en pobreza, primero en extrema pobreza, y voy a hablar por ingresos, en extrema pobreza, 500.000 personas. Ya, pueden ser 400.000, 450.000, depende cómo lo mides, pero medio millón de personas. Pobreza extrema. Pobreza extrema es que no te alcanzan tus ingresos para satisfacer tus necesidades básicas. Eso es, ¿no? Primaria, de alimentación, ¿no? O sea, después viene la pobreza, 8,6%, y después viene, bueno, todo esto de la pobreza multidimensional, 20%, pero encima de todos esos pobres está otro lote, otro 20%, extremadamente vulnerable. Ejemplo, otro día en Renca, el alcalde me contaba del caso de una pareja, solos los dos, sin hijos, los dos tenían sus trabajos, cada uno ganaba 350, 400.000 pesos, tenían un ingreso sumado de 750, 800.000 pesos. Perfecto, clase media, emergente en Renca. Los dos perdieron el trabajo, los dos están pidiendo canasta de alimentos. Entonces cayeron de la vulnerabilidad en pobreza violentamente. Entonces, yo no sé, porque no estoy metido en este minuto, pero no creo que el Ministerio de Desarrollo Social pueda hacer la CACEN a fin de año. No sé, puede ser que no. Entonces no vamos a saber el dato, pero que va a disminuir, o sea, que va a aumentar la pobreza, va a aumentar de todas maneras, de todas Mm, maneras. mm, No, de todas maneras. El problema es cuánto, ¿sí? Porque si volvemos a la de ingresos, está en un 8,6%, 4, 5 puntos, a 12%, una cuestión increíble, mm, increíble. Entonces vamos a retroceder 4 o 5 años en ingresos y en multidimensional, ¿para qué decir? O mm. sea, Sí, imagínate el tema de la educación, el puro tema de la educación es brutal, brutal. No, esto es sí. un impacto muy Mm. recontra fuerte. Además, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensáis con las demandas sociales de octubre? Porque al final
si había ciertas expectativas, ¿cierto? Con un país un poquito mejor parado antes del 18 de octubre, donde tenías demandas, digamos, más altas, ¿cierto? En pensión, otras cosas, hoy día voy a tener que como hacerte cargo de cuestiones mucho más básicas que antes Claro, teníamos más cubiertas, por ¿no? eso yo ahí es difícil decirlo, ¿ah? Porque claramente el estallido social y las demandas sociales no están solucionadas, ¿no? Si el país fueron postergadas, pero hoy día mayor gente va a caer en pobreza, van a aumentar esas demandas sociales, pero también el país, como tú dices, va a caer en un país más pobre, entonces esas demandas va a ser difícil poder atenderlas, porque ya no se trata de un país riquísimo que hizo mal, ¿me explico? Entonces puede haber un juego ahí entre social, político, de políticas públicas que, no sé, alguien va a salir a protestar y va a decir, oye, yo no tengo nada, pero van a salir otros diciendo, yo tampoco, entonces no protestís Mm. más. No sé si me explico, no tengo claro cómo se va a dar. Porque, porque lo que yo planteé en el estallido social es que se hablaba de una inequidad brutal, ¿sí? Entonces había un sector, y aquí están estas 500.000 personas en pobreza extrema, que yo siempre he sostenido que nos debería dar vergüenza, porque un país como el nuestro, que tiene recursos materiales, recursos naturales, recursos humanos, recursos financieros, que tenga 500.000 personas en pobreza extrema es como inconcebible. Pero eso va a aumentar. Y eso genera un fenómeno social que puede ser un poco distinto, ¿eh? No sé si va a ser solamente de protesta, porque se involucra a otras personas, se involucran los adultos, depende mucho de cómo reaccione el Estado en términos de... Miren lo que está pasando ahora. Cuando yo hablé sobre esto, dije el Estado se tiene que endeudar porque tiene capacidad de endeudamiento para enfrentar la crisis social, pero ahora ya está endeudado para enfrentar la pandemia y la crisis humanitaria. Entonces ya no hay, no es que no haya, pero hay cada vez menos margen para poder invertir. Entonces es un país entero más pobre. Entonces no sé mucho cómo se va a dar eso, ¿no? Pero que no está solucionado, no está solucionado. Y que va a ser más grave la situación social de las personas, va a ser más grave, de todas maneras. De todas maneras. ¿Tú qué crees? Va a necesitar también quizás más responsabilidad como desde la clase política también, ¿no? Porque si tenía una clase política como presionando mucho y generando quizá una sobreexpectativa, también esa cuestión probablemente va a tener incidencia en cómo evolucione la crisis social, ¿no? Claro, el problema con la clase política es la siguiente, que es que no tienen respaldo ciudadano, cero. ¿Sí? O sea, el gobierno tiene un poco más de respaldo ahora porque eso es natural, ocurre en las emergencias que se le da un respaldo, pero tiene poco finalmente. Pero el Parlamento, el Congreso, los políticos propiamente tales, los diputados, los senadores, 3%, 4%, o sea. Entonces, ¿qué es una crisis que tenemos? ¿Eh? O sea, nosotros estamos viviendo varias crisis en paralelo, ya te voy a hablar de eso, Alejandro, pero entonces es una crisis política muy profunda. Y yo creo que hasta que, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, hasta que esto no sea realmente dramático, los políticos no van a reaccionar. O sea, el otro día hubo una discusión respecto de que busquemos un acuerdo, no sé si me fijaste, Mario Desbordes y José Miguel Insulza, Insulsa, busquemos sí. un acuerdo, empecemos a armar una cosa que finalmente, y la respuesta fue estamos en periodo de elecciones. Entonces, está difícil, está muy difícil que esa... Entonces, hay muchas elecciones, yo soy partidario de que todas esas elecciones ocurran tal cual como tienen que ocurrir. Gobernadores, alcaldes, ¿para qué decir el proceso constitucional? Eh, Pero viste, mira, Pato Fernández decía el otro día como si la gente tiene hambre, será razonable hacer el proceso ahora. Y él no está por el rechazo, tú sabes que es un gallo que está a favor de la nueva constitución. No pareciera que hay como intención de, digamos, de yo, mala fe. yo creo que hay que hacerlo igual. Yo creo que hay que hacerlo igual. Con todas las crisis del caso, yo creo que hay que hacerlo igual. Ojo, la elección es en abril del próximo año. No, pero el plebiscito. No, pero el plebiscito sí, pero es en Mm, octubre y la gente va a aprobar que sí o que no. Y eso no demanda mayor esfuerzo político, ¿no? O mm, sea, ok, y lo más probable y con producto que la gente vote sí y va a haber una nueva constitución. Al final, yo también, yo lo digo públicamente, yo voy a votar por una nueva constitución y una asamblea totalmente constituida. Eso es mi votación personal. Entonces, eso va a ocurrir. El problema está en elegir a los constituyentes y el proceso de la asamblea constituyente, y eso ya ocurre en abril del próximo mm. año. Para eso uno
O sea, si no ha pasado esta pandemia, vamos a estar en un problema muchísimo más profundo que Chile, que Constitución, vamos a estar en un problema mundial extremadamente serio. Entonces, yo creo que es bueno despejar, y eso en una votación, que la gente quiera una nueva constitución o no, ¿ah? Para no decir sí o no, listo. Y eso se despeja. Y después se puede trabajar, y en abril viene la elección de los constituyentes, y después viene otro periodo de 1 año y medio de hacer la constitución. Entonces no soy partidario de postergarla. Oye, cuando tú decís que los políticos reaccionen, ¿en qué estáis pensando? Es decir, vamos a tener que llegar a una situación muy, muy crítica para que reaccionen finalmente. O sea, yo encuentro que el hecho de cambiarle nombre a esto, porque los nombres sirven, de esto de una crisis de, no sé si te acuerdas de la estrategia de cuarentena, unos querían cuarentena total, otros no, y entonces oposición, ¿no? Que no sé qué, el ingreso económico de emergencia de las familias, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que el monto era muy poco, que el monto era mucho, no sé qué. Yo creo que si uno le cambia el nombre de una crisis de salud, de una crisis económica, a una crisis humanitaria, puede hacerlos reaccionar. Entonces empiezan a buscar acuerdos de verdad. Por ejemplo, yo no soy economista, algo entiendo, pero no soy economista, pero los grandes macroeconomistas hoy día están en desacuerdo. Algunos dicen que hay espacio para que el país se endeude, otros dicen que no. Entonces yo esperaría un acuerdo de región. ¿Saben qué más? Mira, esto es, nos podemos endeudar hasta este monto, entonces este es un gran acuerdo económico, entonces el gobierno dice, voy a inventar, 10.000 o 15.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, pero eso es un acuerdo entre toda la gente, y por tanto eso es lo que vamos a determinar para atender esta crisis humanitaria. Entonces, esos son el tipo de acuerdos que uno está empezando a buscar. Entonces, el Congreso no se debate en una cosa muy importante, pero finalmente pequeña, si son 65.000 pesos o son 73.000 pesos, que yo entiendo que para las familias son fundamentales, pero cada discusión que hay en el Congreso sobre cada proyecto de ley es dramático. Porque aquí lo que se necesita es velocidad. Si la gente tiene... Yo ayer participé en una cuestión bien emocionante que ocurrió en Megavisión. Yo no voy nunca a un matinal, pero me invitaron al matinal de mucho gusto. Y se armó una especie de mini teletón en donde atendieron un campamento, en Cerrillo, que se llama Campamento San José. Y fue bien increíble lo que ahí pasó. O sea, primero, el mostrar a la gente, a las élites, cómo está viviendo la gente en los campamentos. Hay más de 800 campamentos en Chile. Entonces, es dramático, es realmente dramático. Entonces, esa gente necesita ayuda ahora, ¿sí? Y los ingresos familiares de emergencia, entre que se hacen los registros, que no sé qué, van a llegar con suerte las primeras cuotas a fin de mes, las cajas de gobierno, bueno, ahora hay un esfuerzo, van a tratar de repartir una parte importante, pero lejos de las 2,5 millones de cajas se van a demorar semanas en repartirse. Entonces, hay una urgencia muy importante ahora, pero que no te saca de una crisis. Mira, Alejandro, si esto es muy recontra serio, de verdad que es muy serio, se necesita de verdad mucha generosidad en esto. Mira, Chile tiene crisis de agua. La sequía en Chile es brutal. Si no tuviéramos ninguna otra de las crisis, estaríamos todo el mundo hablando de la sequía. Lo que pasa es que ha pasado en los medios de comunicación, con toda, más colada, pero realmente es dramático, dramático. Y ayer uno se le producen emociones encontradas, porque por un lado dice, pucha, por suerte llueve un poquito para mejorar la sequía, pero por otro lado se le llueve en las casas a la gente en los campamentos. Entonces, sentimientos encontrados, pero ahí tenemos sequía. Después, la crisis del estallido social, como recién conversaba, que se va a ver agravada por estas circunstancias. La inequidad, la desigualdad, la pobreza va a subir, entonces va a ser brutal. La crisis política, ¿no? Porque no confiamos, como ciudadanía, no confiamos en el sistema político. Entonces, es una crisis. La crisis económica, ¿no? La recesión mundial, sí que esto es muy grave. O sea, yo sigo mucho la prensa internacional también lo que está ocurriendo. La recesión mundial es brutal. Si Chile estuviera un paraíso y tuviera todo perfecto y todo, igual tendríamos un país de economía abierta, tendríamos un problema gigantesco de respecto de nuestros productos, nuestros servicios, el cobre. Mira, toda nuestra industria del turismo completa, ¿no es cierto?, totalmente colapsada. Suponte que no tuviéramos ningún otro problema, ninguno. Estaría colapsada porque no tenemos turismo.
4 millones de turistas entran a Chile. Entonces toda esa industria está colapsada. Y después, bueno, lo que nos convoca a ambos, pues, la crisis ecológica, pues, que es una crisis de mucho más largo aliento. Yo sigo mucho a Sir David Attenborough, ¿no? Que es el que ha hecho todas estas grandes series de televisión, La vida en la Tierra, tiene 93 años, es una figura de los documentales, ¿no? De nuestro planeta, etc. Y él dice que la crisis medioambiental, la crisis ecológica, es muchísimo más seria que la crisis del COVID. Porque la crisis del COVID finalmente va a pasar. Van a encontrar una vacuna y nos vamos a vacunar. Y con todo el dolor y el costo, pero esto va a pasar. Pero la crisis medioambiental no. Entonces, parte de la sequía es parte de la consecuencia de esa crisis medioambiental. Entonces, embudo, una ley de filantropía ambiental que en Chile no hay. Listo. ¿Me explico? O sea, hay tanto que hacer. Y tantas crisis. Se está acuñando una palabra que se llama sindemia, ¿no? Que son varias pandemias en conjunto. No soy un experto en el vocablo, pero lo tengo que investigar. Estamos viviendo, parece ser, una condición de esa. Y eso requiere de un cambio completo de actitud. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que nos trajeron hasta acá. Bueno, que en el mundo ecológico, ¿para qué decir? Pero en general en todo. Entonces eso requiere que el mundo político, que el mundo empresarial, se dé cuenta de toda esta realidad. Yo le decía ayer a la gente de Mega, decía dos cosas. Uno, que me había gustado el programa porque había mostrado una realidad que mucha gente no ve. Y no es que no la ve, nomás, la gente llega, un extranjero llega a Comodoro Marino Benítez, se viene por la costanera norte, una carretera fantástica, llega al bosque, duerme en un hotel increíble y se va y dice: esta cuestión es mejor que Suiza. O sea, ¿para qué estamos con cuentos? Porque es una ciudad muy, muy recontra segregada, ¿no? Es muy difícil darse cuenta de eso. Y eso nos pasa un poco, le pasa un poco y nos pasa a las élites, que nos movemos en ciertos barrios, y no vemos esta realidad. Entonces hay que ver esa realidad. Por eso yo digo que este cambio casi de nomenclatura, de una crisis de salud a una crisis humanitaria, puede ayudar a que toda la gente se sume, ¿no? Generosamente esto. Necesitamos parecer como hartos pactos sociales, ¿no? Como a distintos niveles, ¿no? Un poco Totalmente, para cada eje que decís tú. Porque, totalmente, pero tú, Rodrigo, que el tema del pacto social lo venimos hablando desde el año pasado, ¿cierto? Y en principio uno lo asocia más a lo constitucional, ¿cierto? Porque pareciera que tiene además un carácter como simbólico también la Constitución. Y hoy día además desbordes, bueno, lo que decís tú, ¿cierto? Y Sulza y otros más bien hablando de pacto social. ¿Tú en concreto qué pensáis? ¿Uno quiénes debieran ser parte de ese pacto en concreto? A mí me cuesta siempre imaginarlo, digo, la sociedad civil ya, pero ¿quién? ¿Ah? Y, y de qué debiera tratar, ¿no? En concreto, ¿cachai? ¿De qué se debiera tratar ese pacto? Mira, el documento que firmaron Mario Desbordes y José Miguel Insulza Mm. establece, creo que 10 o 12 compromisos, ¿sí? Y habla de un compromiso con la democracia, un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con la igualdad de género, en fin, ¿eh? Una serie de compromisos, y a mí me parece que eso es una buena base. No es para nada un resultado, pero es una buena base de lo que podría ser un pacto. Mira, nosotros vamos a insistir en que los derechos humanos son totalmente irrenunciables, son fijos, etc. ¿Y eso qué significa? Entonces significa una reforma Carabineros, sin duda alguna que significa una reforma Carabineros. Entonces, es en la realización de las consecuencias donde tenemos que ponernos más de acuerdo. Entonces, en ese pacto tiene que participar no solo la sociedad civil, tiene que participar el mundo político. Aquí los municipios juegan un rol esencial, esencial. Yo estuve el viernes con Renca, estuve anteayer por Zoom, no presencialmente, con los de Arica, estuve ayer en Cerrillo, insisto, no físicamente, pero a través de Zoom en esas distintas realidades. Y el tejido social se construye en los barrios, en los vecindarios, en los blogs, en los CITES, pero el que sabe de eso son los municipios. Entonces, la Asociación Chilena de Municipalidades tiene que ser parte de un pacto, de un acuerdo. Mira, estas son las 5 o 6 cosas
que estamos todos de acuerdo. La sociedad civil es extremadamente variada. Yo soy el primero en decirlo, yo soy presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, donde son 240 organizaciones. No somos nada respecto a la sociedad civil, si la sociedad civil son 240.000 organizaciones, o sea, no somos ni el 1%. Pero además no solo se trata de estas organizaciones de sociedad civil, los bomberos son de la sociedad civil también, ¿sí? Entonces, hay que juntar a toda esa gente en, ¿para qué decir el mundo empresarial? O sea, las ramas, las CPC y las ramas, la SOFOFA, etcétera, son parte fundamental de esto. Entonces hay que construir un diálogo, un diálogo muy importante. Hoy día parte o está partiendo, tenemos que hablar de Chile, que es un diálogo que parte de la Universidad de Chile, Universidad Católica, un proyecto muy recontra grande con un consejo muy interesante, porque yo participo también de ese consejo, donde hay gente muy diversa de los territorios, de género, o sea, no los nombres clásicos, ¿no es cierto?, sino que gente más joven, que plantean otras cosas, etc. Entonces, la construcción de un pacto es construir un cierto acuerdo, y yo ahí me pongo bastante práctico, ¿eh? Y yo creo que la forma de hacer eso es la Constitución, de verdad. Yo creo que, mira, el PNUD hace un estudio de la democracia en Chile, lleva 10 años, y el último que sacaron se iba a publicar el 17 de octubre. Se publicó un poco más tarde, pero... y allí se pregunta sobre la nueva Constitución, y a mí me impactó el resultado. El resultado de la gente no es que se necesita una nueva Constitución porque fue armada en el gobierno militar, y, ¿no? que alguna razón hay, el 12 o el 14%, si no me acuerdo, decían que era por eso. Pero el 80% decía se necesita una nueva Constitución porque el actual no da, estas son palabras mías, no da el ancho para enfrentar los desafíos que tiene un país como ahora. Y yo trabajo en esto, ¿eh? Nosotros trabajamos con organizaciones civiles, con empresas que la estamos tratando de ayudar en sus procesos de cambio para enfrentar un mundo distinto, ¿sí? Sistema B, por ejemplo, todas las empresas, ¿no?, que tienen triple resultado, etc. Entonces, si las empresas están cambiando, si las organizaciones están cambiando, si las Fuerzas Armadas están cambiando, si me explico, ¿por qué no el país completo? Y por eso es que la nueva Constitución, y a mí me impresionó, me dio mucho gusto eso. La gente identifica que la Constitución no da el ancho para enfrentar los problemas. Mira el problema de la sequía. El problema de la sequía es súper importante y tiene que ver con los derechos de agua. Entonces, cuando tú bajas del problema de la sequía finalmente a una ley que da los derechos de agua, necesitas 2/3 de la Cámara para poder cambiar esos derechos de agua. No se pudo cambiar. ¿Me explico? Entonces yo creo que la Constitución hay que cambiar. Sí, pero, Y es la forma de hacer una... Mi preocupación con la nueva Constitución son los asambleístas. Ahí sí que tengo, porque así como está estructurada la elección de los asambleístas, los que llevan la ventaja de escoger asambleístas son los partidos políticos, porque está hecho según las leyes del territorio. Entonces, está difícil que entren personas independientes. Hay formas de pacto y qué sé yo qué, pero hay que buscar acuerdos con los... Porque si no, la cantidad de firmas que se necesitan para que entren es muy alta. Entonces, ahora, también los partidos políticos, por esto digo que necesitan que reaccionen, van a tener que, yo espero, que reaccionar y buscar gente independiente, que estén dentro de los pactos, pero eso hay que construirlo, y eso no está la cancha para ese juego ahora, porque estamos en esta pandemia urgente, pero eso hay que construirlo y hay que armarlo. Sí, yo comparto contigo. De hecho, mi impresión es que puede generar una cierta frustración de mucha gente, porque efectivamente, a ver, es prácticamente un Congreso 2, o sea, así en simple, son 155. La única diferencia hasta ahora es el tema paritario, nada más. O sea, y lo decís tú, un pequeño cambio en la cantidad de firmas, pero esto es súper marginal. Entonces, incluso, no sé si he escuchado, pero varios gallos que perdieron en las municipales o las parlamentarias le han dicho ya que van a ir. Y es probable que ganen, porque al final la política, tú sabes que al final la gente que Claro, es más conocida tiene una ventaja por sobre los independientes. claro, yo por eso es que pienso, y esto hay que conversarlo y hay que armarlo, hay que conversar con los partidos políticos y decirles, mira, de verdad no pueden hacer lo mismo que se hizo con el Congreso. Tienen que permitir que gente independiente
sea parte. No estoy diciendo los 155, pero 30, 35 gallos sean realmente independientes y que tengan un reconocimiento social importante. Ejemplo, Benito Baranda. Benito Baranda no va a firmar por ningún partido político porque es un gallo independiente. Pero sin duda alguna, a mi juicio, debiera ser un asambleísta, debiera estar ahí para poner un montón de... Entonces, los partidos políticos tienen que abrirse a que se hagan pactos y que puedan firmar esos independientes. No digo los 155, yo entiendo que ellos van a tener sus campañas y sus sistemas políticos, pero que permitan por lo menos que 30 o 35 personas del mundo independiente sean parte de eso. Oye, no sé, Andrea Repeto, Eduardo Engel, o sea, nombres de esa naturaleza, ¿cachai? Que son muy capaces, porque si no, va a ser muy difícil. O sea, tenemos un tremendo desafío con los asambleístas, es verdad. Sí, yo veo una frustración, un riesgo de frustración ahí, y el otro es sobre la Constitución misma, porque yo el tema de derecho a agua en particular desconozco, y la verdad que no entraría ese detalle. Ahora, yo creo que también el problema de la sequía va más allá claramente de un tema jurídico, ¿cierto? Y de la política pública, tiene que ver también por un tema, digamos, natural. Pero incluso, no sé, a mí me preocupa, por ejemplo, yo vi una campaña cuando empezaron las campañas en marzo, ¿cierto? De hecho, en febrero. Había por ejemplo, un video que andaba dando vuelta que decía que la Constitución actual, la de Jaime Guzmán, de hecho, no tiene el derecho a vivienda. Entonces decía, no puede ser, ¿cachai? Tenemos que tener derecho a vivienda y la nueva Constitución tiene que tenerlo, vota por el apruebo. Y a mí igual me preocupa porque igual puede generar una sobreexpectativa. O sea, no sé si estoy mirado, pero yo me he dedicado a leer todas las constituciones hoy día de los países con el mayor en el ranking del índice de desarrollo humano, incluso Alemania, si quería hoy día, y algunas ni siquiera tienen derechos sociales establecidos, algunas ponen como objetivos sociales, que es distinto, como queremos avanzar para allá. En el caso de Alemania ni siquiera, lo único que dice que es un Estado social de derecho. Entonces, igual también puede ser o sea, también hay que como enmarcar bien qué es lo que puede dar y no dar, porque también está el riesgo de eso, ¿cachai? Sobre todo en la crisis social actual, que en 2 años más tiene una constitución publicada en el diario oficial, ¿y a dónde está mi casa? ¿Cachai? Totalmente. Yo creo que ahí va a haber una gran discusión respecto de la garantía de derechos. Va a ser una gran discusión. Porque hoy día no están garantizados los derechos como derechos, ¿eh? La salud, la educación, la vivienda. Yo creo que eso va a ser una gran discusión, una gran discusión. Pero en concreto, ¿qué esperáis de esa garantía? Esa es la pregunta, porque, como te digo, hay países como Ecuador que tiene una constitución de 400 artículos y garantiza mucho mejor los derechos que nosotros, y que Alemania, por insistir con el ejemplo, o que Noruega, hay muchos países desarrollados. Entonces, ¿cuál crees tú que es el efecto concreto de que esté uno garantizado en la Constitución? No, por supuesto que hay todo un mecanismo de que eso se ocurra o no ocurra. Me pongo un ejemplo. Hace muchos años yo participé en un proyecto de ley de educación en donde se exigía y era obligatorio que los niños de 8º año básico, o sea, cuando terminaron 8º año básico, en algún momento de la básica hubieran tenido una noche de campamento. Porque era importante la vida al aire libre. Nunca se cumplió eso, no. Entonces, una cosa es que esté en la Constitución y la otra es que la realidad del país lo permita. Pero el hecho que esté te marca un horizonte para dónde ir, ¿sí? Y para dónde trabajar, y por tanto las leyes, etc. Pero no, en la práctica no te lo garantiza. En la práctica no te lo garantiza. Pero que esté, arma toda una política que apunta a eso. Y tú que estás desde la sociedad civil, siempre has estado metido en temas de pobreza y temas sociales. Algunos, por ejemplo, de los que están por un cambio como en el modelo, si uno quiere, claro, piensan en general darle un protagonismo mucho más fuerte al Estado, como en la provisión de bienes públicos en general, ¿cierto? En educación, en salud. ¿Qué pensáis tú cómo debería quedar configurada la sociedad civil en un cambio como de modelo, sea constitucional o no? Pero... A ver, mira, yo hoy no lo he reflexionado profundamente, pero claramente las ideas o las ideologías que buscan un Estado pequeño, ¿no? Que buscaban un Estado pequeño y que funcionara totalmente el libre mercado y qué sé yo, han ido en retroceso en el mundo entero. Y con esta pandemia más aún. O sea, míralo ahora, pues, Alemania acaba de hacer la intervención más fuerte que se ha hecho nunca en Lufthansa, que es una compañía privada. O sea, el rol del Estado sigue siendo fundamental en la solución de esta pandemia. Míralo acá en Chile, toda la búsqueda de ventiladores y camas de emergencia, etc. O sea, lo único que hace toda esta pandemia es volver a valorar el Estado. Bueno,
fuertemente. Entonces, el Estado va a ser un actor importante. El otro actor importante es el mundo privado, el mundo productivo privado, que sigue siendo muy importante. Yo he tenido algunas conversaciones bastante serias con Juan Sutil, que es el presidente nuevo de la CPC, y claro, tienen que estar sensibilizados a esta realidad que estamos hablando, pero igual tienen que producir. La salud de los negocios es importante, la gente necesita trabajo y por tanto la salud de los negocios es importante y por tanto hay que dar empleo y por supuesto con igualdad, con todas las garantías de protección, etc. Pero el sector privado, el sector productivo es esencial. El que más débil es en Chile, y eso no se puede garantizar por constitución, pues tal vez sí, pero es más difícil, es el sector de la sociedad civil. Yo siempre hemos configurado en la Fundación de Solución de la Pobreza 3 grandes mundos. El mundo del Estado, el mundo privado y el mundo de la sociedad civil organizada. Y en Chile tenemos una sociedad civil más desorganizada, pero mucho menos valorada que, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? La sociedad civil, incluso en Estados Unidos, la sociedad civil, imagínate, los movimientos civiles en Estados Unidos, han sido tremendamente impactantes en la política pública, en el desarrollo de la sociedad, de la economía de esos países. Entonces, yo no creo en un estatismo, ¿no? Creo que están de más en los estatismos exagerados y las libertades exageradas. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio en donde estos 3 actores interactúan para buscar soluciones que finalmente le importan a las personas. Yo creo que hemos cometido un error, y también lo he dicho esto, que hemos cometido un error cuando las organizaciones los gobiernos hablan de los ciudadanos, las empresas hablan de los clientes, las organizaciones sociales hablan de los usuarios, las compañías aéreas y el mundo del turismo habla de los pasajeros. No sé, le ponemos, y la verdad que son personas, ¿no? Entonces, volver a poner a la persona en el centro de este pacto social que estamos hablando. Aquí lo que importa son las personas, no son las políticas públicas, no son los subsidios, no son lo que importa es la persona y tenemos que poner todo al servicio de esa persona. Un Estado fuerte, un empresario, un sector productivo fuerte y una sociedad civil fuerte que sirvan a esas personas. En el caso de ayer, a la señora María y a esas 13 familias. Y por otro lado, Rodrigo, porque una cosa es cómo configuramos estos 3 actores, ¿cierto? Para dar mejor calidad de vida, ¿cierto? Mejores prestaciones, una vida más digna. ¿Y qué rol jugamos justamente las personas como individualmente o las comunidades? ¿Tú crees que también jugamos un rol en ese nuevo pacto social? En términos culturales, no sé. Mira, yo soy un gallo optimista por naturaleza, entonces trato de buscar los lados buenos. Esta crisis es muy seria, como digo, y en mi vida, yo tengo 60 años, es la crisis más seria que hemos vivido. No sé si el golpe militar podría ser, y la crisis del 80, pero esta es muy, muy recontra seria. Pero tiene algo de bueno, que empezamos a valorar de nuevo a las personas comunes, a los trabajos comunes, ¿eh? Nosotros teníamos una cierta valoración y salían en los medios los grandes emprendedores, por ejemplo, ¿no? O los grandes deportistas que eran triunfalismo, ¿cierto? Heroicos, los grandes empresarios, incluso los políticos, etc. Pero no valorábamos a las personas comunes y corrientes, a la persona que retira la basura, a los conserjes en los edificios, a la feriante, ¿no? En fin, a toda esa población que construye una sociedad, que la hace viable. De hecho, ahora en plena crisis, la basura sigue ocurriendo y las casas siguen teniendo luz. Eso es bien increíble. Y eso es porque hay gente que hace eso, ¿sí? Te siguen repartiendo gas, entonces el gas sigue llegando a las casas. Entonces, yo creo que vuelve el valor de esa persona. Mira, con todo lo dramático que es, porque es dramático volver a las ollas comunes, pero las ollas comunes lo que hacen es que vuelven a juntar esa comunidad frente a un proyecto común, comunitario, que es de nosotros, no es mío, no es particular. Con el terremoto de 2010 pasó algo muy importante. La gente salía a la calle y le preguntaba al vecino y empezaban un trabajo comunitario, ¿no?
Ya, yo me quedo aquí, tú andas a comprar el pan y nos traes pan para todo. Un cierto trabajo de esa comunidad, lamentablemente eso se pierde, se perdió por este individualismo feroz que nos ha traído el modelo de la economía. Yo creo que se puede equilibrar eso con volver a valorar el trabajo de la comunidad, el vivir en comunidad, el valor de las personas. Y eso lo tiene que ganar. Mira, yo siempre he sido muy crítico de lo que pasó en la dictadura, el gobierno militar, como le quieran llamar, la desaparición de las capas intermedias de organización, los colegios profesionales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, eran todas organizaciones intermedias que estaban entre el ciudadano y el gran Estado. Eso se terminó. Esa sociedad civil organizada en Chile, que era bastante fuerte, se terminó, se desapareció. Y cuando volvieron los gobiernos democráticos, no sé, el presidente Elwin en adelante, no se volvió a construir ese tejido. Porque te lo voy a decir en castellano antiguo, jodemos la pita, pues. Si la sociedad civil jode la pita, porque está siempre llamando la atención, hacemos los observatorios, entonces le estamos diciendo al gobierno, mire, aquí hay un señor que no ha recibido. Y los gobiernos de la concertación, primero y después de la nueva mayoría, no reconstruyeron ese tejido social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un chiquillo de La Pintana? Va a protestar porque no tiene un lugar intermedio donde canalizar esa petición. ¿Cuál es la imagen que uno tiene de los municipios? Una imagen, ¿no? Gente sentada alrededor de ese municipio, la señora con la guagua en brazos, esperando algo que el municipio me vaya... Pasó ahora, se anunciaron las cajas, ¿y dónde fue la gente? Fue a hacer cola a los municipios, ¿dónde está mi caja? Porque no está esa estructura. Entonces, la Constitución, una de las cosas que puede hacer es fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, para hacer de esta sociedad una sociedad más pareja entre el Estado, el empresariado y la sociedad civil. Volver a valorar, por ejemplo, los colegios profesionales, que eran súper importantes como colegio. Hoy día, colegio de ingenieros puede ser, hay que decir el colegio médico, que está muy importante ahora, pero en general no tienen rol, desaparecieron. Las juntas de vecinos, en fin, todas las organizaciones sociales. Yo creo que esto está dando una oportunidad para revalorar a ese tipo de organización, que yo creo que es muy importante. Interesante eso, ¿no? Porque nosotros muchas veces miramos como los países, bueno, miramos siempre a Europa, ¿no? En general como un referente, ¿cierto? Y, por ejemplo, miramos a Suecia, Alemania, no sé. Y no sé si has visto un documental que se llama La teoría sueca del amor, que ¿No? es bien interesante, porque, mira, está en YouTube, ¿eh? Es interesante porque muestra también ciertas tensiones de esos países, ¿eh? Que por ejemplo muestra que se genera, claro, una relación individuo-estado, ¿no? Donde justamente ese tejido social como que tiende a desaparecer, porque quizás hay un vínculo también entre el nivel de desarrollo y cuánto de tejido existe, ¿eh? No necesariamente, no tiene que ser automático, pero parecía que influye, y de hecho se genera una sociedad también súper individualista y o sea, y además con pocas familias, ¿eh? Derechamente un gran porcentaje de la gente vivía sola. Entonces es interesante esa reflexión porque también hay que preservar eso, ¿eh? O sea, cómo hacemos para que haya un Estado fuerte, pero tampoco como asfixiante, por así decirlo, ¿eh? Que termine tomando espacios relevantes donde tiene que haber sociedad. Por eso que digo lo de la sociedad civil. El martes participé en un seminario en que estaba Juan Sutil y yo como expositores en el CEFIS, que es el Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde están planteando la necesidad de una ley marco de filantropía en Chile. Porque hoy día tenemos las leyes de donaciones, la ley Valdés, la ley del deporte, es un desorden brutal. Algunas tienen más beneficios, otras tienen menos beneficios, y eso hay que ordenarlo, ¿sí? Pero mi planteamiento es que no se trata solo de ordenar las donaciones y hacer una ley de donaciones para ver cuáles son los beneficios tributarios que esa ley tiene, que es un mecanismo. Yo los invitaba a mirar la ley de caridad, el Charity Act de Inglaterra, que lo acaban de reformular, el 2011 lo reformularon de nuevo, corrigiendo el del 2006 me parece y el del 93. Y lo que hay allí es, y esto es de nuevo una reacción del mundo político, lo que hay allí es una promoción al charity. O sea, una promoción de decir, mire, usted haga esto, porque, ¿para qué decir la realeza que tiene cantidades de organizaciones que las auspician, las patrocinan, para que la gente haga esas acciones de la sociedad civil con la sociedad civil? Aquí, ¿qué es lo que hay? No, es una mirada
que lo único que está ocurriendo con esto, finalmente, yo Estado, es que me están retirando impuestos que yo puedo entregar. Entonces, lo que hay es una democratización de los impuestos. Y eso significa confiar en la sociedad civil, confiar en estas organizaciones. Entonces, no solo se trata de un reglamento que regule el valor de la donación, sino que una promoción de esa actividad, ¿sí? De que es importante que ocurra. Por eso requiere de nuevo de generosidad de parte de cualquier gobierno, de cualquier signo, requiere de generosidad, porque parte de esa plata no va a pasar por la redistribución de los impuestos. Oye, dentro de todos estos tres actores que siempre hablamos, ¿qué rol juega la familia? ¿O es como un cuarto actor quizás? Porque uno habla de la protección social desde el Estado, la sociedad civil, el rol también que puede tener la empresa. ¿Y qué pasa con la familia? Porque uno ve muchos problemas sociales como el narcotráfico, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchos cabros que no están yendo al colegio, etcétera, donde, claro, uno en general piensa la política pública, cómo lo solucionamos, por ejemplo, la deserción escolar, o el abandono de estos colegios, desde las fundaciones, desde el Ministerio de Educación, pero cuánto también quizás nos falta mirar como a la familia como un actor relevante, quizás el primer como espacio de protección social. Bueno, en eso la Fundación de la Superación de la Pobreza, de la cual yo fui presidente durante 10 años y ahora sigo siendo director, hemos tenido una posición muy fuerte en esta, muy bien fundamentada, y es que la focalización del Estado, de todos los subsidios, son a las personas, son al individuo. ¿Sí? Y la pobreza se divide como individuo, como familia y como comunidad. Entonces, lo que tú refieres ahora, el beneficio escolar tiene que ver con el rendimiento. Entonces, en la misma sala de clase, en las mismas condiciones, el niño que rinde y el que rinde recibe un bono y el que no rinde no recibe. Y lo que hay detrás de eso es que un niño trabaja, estudia y se esfuerza y el otro es flojo. Y eso no es así, porque ese otro niño tiene una condición de que el papá le pega a la mamá, que la mamá no tiene trabajo, etc. Tiene otras causales que lo hacen que no pueda rendir como el otro. Entonces se ve castigado. ¿Por qué? Porque el foco del subsidio es al individuo. Es una hiperfocalización. Lo mismo está pasando ahora, podemos hablar del ingreso familiar de emergencia. No, la pobreza se vive en individuo, en familia y en comunidad. Cuando tú haces un subsidio habitacional, tienes que construir un barrio. ¿Sí? Mira, esto es súper interesante. Yo estuve en Sudáfrica, en prácticamente una ciudad satélite de Ciudad del Cabo que se llama Kaelisha. Y Kaelisha, durante el apartheid, era donde vivían todos los negros. Y era una ciudad muy recontra pobre, y había un tren que llevaba a la gente de color a Ciudad del Cabo, donde están los servicios de todos tipos, domésticos, jardinería, etc. Y después ponían de vuelta. Cuando termina la apartheid de 1995, hay que hacer una política de vivienda respecto de esa ciudad satélite. ¿Y qué es lo que decide el Estado? Decide construir infraestructura y no las casas. Mira lo que hace la política pública. Pavimenta todas las calles, construye servicios de todo tipo, estaciones de servicio, estaciones de policía, servicios de salud, para qué decir, etc. Genera incentivos a la economía local, entonces hay peluquerías, hay almacenes, etc. Y no pone prácticamente ni un peso en la vivienda, porque la vivienda la construye. Entonces es justo lo contrario a lo que ocurre en Chile. Las viviendas son de mala calidad, sin duda alguna que son de mala calidad, pero toda la infraestructura barrial, que es lo común, fue fuertemente subsidiado por el Estado. Entonces el foco de la focalización de la ayuda fue a la comunidad y no al individuo. Entonces, ¿qué ocurre ahora con el ingreso familiar de emergencia? Pasa lo mismo. Nosotros decíamos, esto tiene que ir al 40% más pobre del registro social de hogares. Son 3 millones de familias. Se aprobó un monto menor, 800 millones de dólares, que no alcanzan, entonces se hiperfocaliza y se dice, mire, en esta familia la plata, el señor ya tiene un beneficio formal porque es un pensionado que tiene una pensión, entonces no le toca y a la otra sí. ¿Sí? Entonces empieza, ¿por qué? Porque está el temor, y es un temor justificado, que alguien se cuele, que no merece, ¿no?, el beneficio, pero se cuele y lo toma igual. ¿Ah? Lo decía ayer el alcalde Carter, vamos a entregar caja y viene alguien que tiene toda la comida, igual se para ahí a agarrar su caja.
Está bien, pero ese riesgo que se llama de inclusión o de exclusión, ¿cierto? Hay que estar dispuesto a correrlo y por tanto hacer un subsidio a la familia o incluso a la comunidad. Yo le hago un subsidio y le genero el servicio a todo este sector, a toda esta escuela. ¿Me explico? Entonces, de nuevo allí lo que se necesita es una sociedad civil fuerte porque pueda representar esas cosas y por tanto se evita un poco, no solamente, pero un poco, lo que tú decís, que es la relación individuo con el Estado, ¿sí? Sino que yo incentivo capas intermedias de organización de la sociedad. Y eso ha sido dramático en Chile, la hiperfocalización ha sido dramática en Chile, al punto, y esto es, que la gente se tiene que disfrazar de pobre y esconder su riqueza. Claro, o genera efectos inversos a veces. Por ejemplo, ciertos subsidios que benefician a la madre soltera, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a casar si voy a tener menos posibilidades de acceder al recurso, ¿no? Y ahí tenía una cosa increíble en la cosa del género, porque, por ejemplo, el viernes fuimos a repartir unas cajas en Renca precisamente, a mí me tocaron 10 casas, que ojo, que fuéramos a tirar la caja, sino que nos sentábamos con la señora y hablábamos y le preguntábamos su realidad, nos gastábamos, no sé, pues media hora, 40 minutos en cada casa. Por eso que solo nos tocó repartir, los otros repartieron, porque no se trata de ser eficiente aquí, ¿no? Sino que se trata de tener un grado de humanidad. Las 10 casas que atendimos nosotros, las 10 dirigidas por mujeres. Las 10. Las mujeres, y una nos decía, yo soy el tronco aquí. Y vivían hombres, ¿eh? Aquí vive mi sobrino, mi yerno vive aquí con mi hija, etc. Pero ella es el pilar. Entonces, en el mundo popular, las mujeres tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces, de nuevo, esas consideraciones hay que tenerlas presentes al momento de hacer los subsidios. Ahora al revés, claro, por un lado está el problema a veces de la hiperfocalización, pero ¿qué pensáis tú de la lógica como universal que se ha instalado el último tiempo? Siempre de los 90 adelante había como un cierto consenso político de la focalización en las poblaciones más vulnerables, pero por ejemplo la gratuidad viene a romper como con esa lógica. ¿Qué pensáis tú? ¿Te parece justo, razonable para el nivel digamos, de progreso del país? No sé. A ver, lo que pasa es que la pobreza hay que entenderla como multifactorial. No es una cosa lineal. Yo tuve conversaciones con jóvenes de la primera línea que están en escuelas extremadamente pobres del barrio, del sector sur de Santiago, porque no puedo decir más, ¿ya? Y ellos me decían, el ejemplo era muy potente, me decían, mira, yo no tengo clases, esto en octubre, no tengo clases desde marzo, que no hay recursos en el colegio porque según el niño, el alcalde había hecho un cambio con las plata y el colegio se había quedado sin clase, no había plata por el profesor. No tengo clases desde marzo. Este joven estaba tercero medio y por tanto está súper preocupado porque como no está teniendo clases no va a poder rendir una buena PSU. Listo. La mamá, que es la dueña, la matriarcada del hogar, tenía un almacencito, vendía algunas cosas, con el estallido social dejó de vender todo. Por tanto, no. Y la abuela tenía una pensión muy recontra mala, por no decir, lo digo aquí grabado, de mierda, ¿sí? Entonces, no, listo, desesperanza aprendida, que es un término que está bastante instalado, el chiquillo no le queda otra que ir ¿a quién le reclama? No puede reclamar en la escuela, no hay una organización, no va a un club deportivo donde no hay un club social, no hay una junta de vecinos, va a protestar. Entonces, cuando tú entiendes que el problema de la pobreza no es solamente una falta de ingresos, por eso la pobreza es multidimensional, primer gobierno del presidente Piñera crearon el Ministerio de Desarrollo Social. Y el Ministerio de Desarrollo Social, uno de sus principales objetivos era aunar los ministerios sociales para prestar un servicio sistémico a la galla. No resultó.
por la propia institucionalidad y por las características del Estado, no del gobierno, del Estado, porque tampoco pasó en Bachelet 2, etc. Y es que cada ministerio hace sus políticas. Entonces, tenéis vivienda, hace sus políticas, educación hace sus políticas, salud hace sus políticas, y así. Trabajo hace sus políticas, y no se integra en un todo. Entonces, la persona, no el usuario, no el cliente, la persona se tiene que pasear de lugar en lugar y finalmente termina en el municipio, porque finalmente gran parte de todas estas políticas públicas pasan por un convenio entre los ministerios y los municipios para entregar estas cosas. Y terminan en el municipio. Y en el municipio hay un agente para lo del servicio, hay un agente para lo de la salud, etc. Entonces, cuando uno mira eso, y mira los datos que yo dije anteriormente, que tú tenés un 3,8% de pobreza extrema, 8% de pobreza, 20% de pobreza multidimensional y 20% de vulnerabilidad, cuando viene el tema de la educación, ¿a quién se lo das? En algún momento tienes que cortar, ¿sí? Pero, para arriba, ¿a quién se lo das? Se lo das, entonces se llega hasta el 60% o hasta el 70% de la gratuidad. De nuevo, no puedes focalizar, tienes que ir universalizando un piso mínimo. ¿Sí? Un Claro, Rodrigo, piso pero sí, de acceso. claro, pero igual hay focalización, pues si mi tema es la universalidad de los derechos, que eso es el 100%. O sea, Bachelet no llegó hasta el 100 porque no había plata. De hecho, el informe financiero Pero, dice algún día lleguemos. ¿Qué pasa si por tus eso, hijas recibieran gratuidad? ¿Cachai? por eso es que digo que el derecho tiene que estar garantizado por la Constitución y otra cosa es la realidad, porque en realidad necesitáis la plata para poder hacerlo, ¿sí? Y por tanto lo vaya a hacer hasta el 60, hasta el 70, hasta el 80 y eventualmente hasta el 100%. Mira el auge lo que hizo fue, en vez de racionalizar por quién llega primero, lo racionalizó por enfermedades. Y partió con 50 enfermedades y vamos como en 80, creo, o algo así. Entonces, tú tienes que ir, porque claro, el país tiene recursos hasta donde tiene, no, pues esto igual que una familia. Entonces, lo que andas buscando es ciertos pisos mínimos universales. Por supuesto que lo andas buscando. Y el mejor es el de la pobreza. O sea, te necesitas un ingreso mínimo para no ser pobre. Y todavía te quedan 3 millones de personas que están en pobreza. Mm. Entonces, tú tienes que ir buscando esa universalidad, pero también tenías el problema de los recursos que están. Claro, pero en ese sentido, los recursos limitados. Esta discusión ha salido mucho, el tema de los grupos más invisibilizados que no tienen voz versus los que tienen fuerza, ¿cierto?, para manifestarse. Entonces, ¿te parece que en términos de decisión política tiene sentido haber puesto más foco en la gratuidad de la educación superior? Independiente que no haya llegado a 100, pero igual estáis poniendo el foco para allá, versus Total, ponerlo a los más pobres, como decís tú, en población total, grande que hoy día... total. En la Fundación para la Superación de la Pobreza, nosotros lo que hacemos es mostrar la integralidad de la educación. O sea, el sueldo esperado de un joven que está en octavo básico, termina la enseñanza básica, el sueldo esperado de ese joven, si termina cuarto medio, octavo año básico, la diferencia en el sueldo esperado por yo tener un grado de octavo o un grado de cuarto medio es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Dónde se dispara el sueldo esperado si tengo educación superior? Entonces, ¿qué hace un niño o un joven en octavo año básico cuando se da cuenta que no va a tener posibilidades de ir a la educación superior? Porque no tiene forma, porque no termina la educación media. ¿Porque para qué? Entonces se transforma en y por tanto queda marcado con pobreza hasta el resto de sus días, ¿sí? Entonces, nosotros siempre insistimos, y mostrábamos que en La Pintana el promedio de años de estudio, esto ya tienen sus datos, serán 7, 8, 9 años el promedio de estudio, y en Las Condes son 18 o 20, ¿ah? Porque los estudian en la universidad. Entonces, claramente necesitábamos una focalización en todo el proceso. No se sacaba mucho con garantizar la educación. En términos sentidos sí, porque hace que el niño de octavo año básico diga, bueno, si voy a tener gratuidad puedo seguir haciendo el esfuerzo de cuarto medio. Ojo que hacer ese esfuerzo no solo significa hacer ese esfuerzo, sino que eliminar el ingreso eventual que ese niño y que ese joven o jovencita podría traer a la casa si sale a trabajar inmediatamente en el octavo año más. Y eso es lo que pasa en La Pintana. Por eso que el senador Osandón lo que hizo fue construir escuelas. Pues. Si lo que importaba eran las escuelas, para que pudiera ser una mirada totalmente integral a todo el proceso de educación. Total. Claro, pero la pregunta ante plata limitada, porque tenía hoy día gente que, hoy día incluso antes de la crisis humanitaria que dices tú, igual teníamos personas que requieren hoy día más recursos.
Entonces, tenéis que elegir al final entre uno u otro grupo, independientemente como miráis la pobreza, tenía ese 20% multidimensional, que probablemente igual al estar gastándolo en gratuidad, igual estáis dejando entregarle esas plata, ¿o no? Sin duda, si aquí hay que tomar una decisión, si no hay otra, no hay de otra. O sea, vaya a dejar a gente afuera. Lo que importa es a quién dejas afuera y a quién dejas adentro. Entonces, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, la propuesta era del 40% y hasta el 60%. Ojo que hay una discusión si hay recurso o no, que está por acá, que es la de los economistas. Pero suponiendo que no hay recurso, que hay un recurso restringido, nosotros postulamos que ni siquiera el 60%, ni siquiera el aumento del monto de 65 a 73, ni siquiera corregir la gradualidad que va disminuyendo, o sea, ya, todo eso está entregado, pero entrégale al 40%. ¿Me explico? Y son decisiones que uno tiene que hacer nomás, ¿no? Entonces, ok, ya, no hay 73.000 pesos, son solo 65. No hay disminución, ya, ok, la disminución, está bien, pero entrégale al 40%. Son decisiones que son duras de tomar, pero hay que tomar. Súper. Oye, bueno, Rodrigo, ya llevamos casi una hora hablando. Hoy ha sido un gusto, Rodrigo, conversar contigo. No, Ha estado muy encantado. entretenido, así que te agradezco mucho este tiempo y ojalá volvamos a encontrarnos, pues, ¿ah? Yo creo que estamos alineados en los objetivos, así que podemos No, unir fuerzas. me pone un WhatsApp nomás como pusiste en delante y estamos. ¿No? Ni un problema. Súper. Y también cuenta conmigo en lo que pueda ayudar, ¿ah? Feliz también Ya, de aportar, muchas ¿ah? gracias. Muchas Un gracias. gusto. Un Ya, cuídate abrazo. mucho. Que estés muy Gracias. bien. Chao. Chao, chao.